Buenas tardes, vamos a desarrollar el cálculo de luminotecnia, calculando el número de luminarias para este ambiente. Este ambiente corresponde a un aula y tiene las siguientes cualidades geométricas. Tenemos una distancia de 7 metros, una distancia horizontal, una distancia vertical de 5.50 metros y la altura del aula será equivalente a 4 metros. Vamos a aplicar el método de los lumens para la resolución y el cálculo necesario para determinar el número de luminarias que requiere dicho ambiente. Entonces acá tenemos las distancias horizontal y vertical del ambiente. Una distancia horizontal de 7 metros. También tenemos una distancia vertical de 5.50 metros. Como datos de entrada, determinamos lo siguiente. El largo será equivalente a 7 metros, el ancho 5.50, la altura 4 metros y tenemos una altura del plano de trabajo de 0.85 metros. Esto acorde al método de los lumens. Acá nos indica que para el plano de trabajo la altura será equivalente a 0.85 metros. Esa altura es el plano donde generalmente se realizan los trabajos. En este caso se refiere al aprendizaje o el mobiliario que se encuentra a 0.85 metros. Como punto 2 tenemos el nivel de iluminación. En este caso E sub m. El E sub m corresponde al nivel de luminancia requerida para dicho ambiente. Ahora, al tratarse de un aula especial, el nivel o el requerimiento de iluminación será equivalente a 500 lux. Eso se encuentra en la norma boliviana 777, página 221, aula especial. Que estamos página 221 y tenemos escuelas y acá está la cualidad de la aula especial. Entonces, aulas especiales, valor mínimo de servicio de lux de iluminación y ahí tenemos el valor que es equivalente a 500 lux. Posteriormente, reflexión de elementos. De la reflexión de elementos, consideramos que tenemos un cielo raso, tenemos también los muros y también tenemos un piso. Entonces, para dicho cálculo se considera que el techo es relativamente blanco, la pared será claro, de igual forma el piso será claro. Entonces, para esto, estos coeficientes que se tiene acá, el techo hemos considerado que es blanco, entonces el coeficiente o el factor de reflexión corresponde a 0,7, que es el 70%. Para la pared consideramos que es claro y el factor de reflexión es 0,5, que corresponde al 50%. Y el piso, el color es claro y el factor de reflexión 0,30 o 30%. Entonces acá tenemos estos valores. (0,7, 0,5 y 0,3). Estamos realizando en este orden del techo, pared y piso. 0,7, 0,5 y 0,3. Mantenimiento del local. Al tratarse de un aula, consideramos que es importante la limpieza. Es en ese sentido que para el factor de depreciación determinamos que necesariamente el ambiente deberá ser limpio.
y de acuerdo a la especificación del tipo de luminaria que vamos a utilizar, asumimos que la luminaria tiene un valor de duración en periodo de horas equivalente a 7500 horas, que equivale a 313 días. Entonces, por lo tanto, el factor de apreciación, considerando que el ambiente es limpio y el periodo de mantenimiento, utilizamos este factor que es 0.88. Mantenimiento del local limpio y el factor es 0.88. Tipo de luminaria. El tipo de luminaria se encuentra en la parte inferior del documento y ahí nos indica que la luminaria es con estas características técnicas. Son tubos fluorescentes de 58 watts y tenemos dos lámparas que equivale a 5240 lúmenes. Luego tenemos que determinar la cantidad de luminarias por punto. Eso significa que si es un punto de luminaria fluorescente, entonces acá nos indica que necesariamente en cada punto será 2 de acuerdo a la especificación técnica de la lámpara. Entonces el número de luminarias corresponde a 2 tubos fluorescentes por cada punto. Luego, cálculo del índice de local. Para el cálculo del índice de local se utiliza esta ecuación. El índice de local es K, donde nos indica que K es igual a por B. A es el ancho del local y B es el largo del local. Y todo eso lo dividimos entre la altura de la luminaria del plano de trabajo. Entonces esa altura multiplicado por A más B. Acá nos indica o nos recomienda que la altura mínima es igual a 2/3 de la altura del local. Entonces acá tenemos que esta altura será equivalente a 2/3 de la altura del local. Ahí tenemos la ecuación. H es equivalente a 4. Entonces acá también se puede determinar que H', que es equivalente a 4 metros, ya que es la altura total del local, se puede restar 4 menos 0.85 y se tiene la diferencia, que es equivalente a 3.15 para este caso. O también se puede asumir esta recomendación, que H es igual a 2/3 de la altura total. Pero sin embargo, para este cálculo vamos a utilizar esta relación, donde nos indica que H será igual a H' menos 0.85. H' es igual a 4 metros, menos 0.85 será 3.15. Ahora, reemplazando los datos, tenemos acá A, que es equivalente a 7 metros, B, que es equivalente a 5.5. Reemplazamos los datos y haciendo operación nos da un valor de 1.02. Ahora, este coeficiente K es importante para poder determinar posteriormente otro valor, que es el factor de utilización. Entonces, el siguiente punto 8, es determinar el factor de utilización. Tenemos un valor de 1.02, que es el coeficiente K. Entonces, acá en el documento, en la parte inferior se tiene la especificación técnica
de la lámpara, pero sin embargo acá ya tenemos la cualidad o la especificación y la tabla que se utiliza para determinar ese coeficiente de utilización. Entonces, acá haciendo operación, el valor nos da 1,02. Esto es erróneo, solamente asumimos este valor 1,02. Entonces, para poder hacer el cálculo del factor de utilización, vamos a la tabla con este valor que es 1,02. Acá tenemos esta tabla que es factor de utilización que nos permite obtener los valores de K. En este caso es 1,02, pero sin embargo tenemos acá un valor de 1 y el valor superior que es 1.25. 1,02 estaría por encima de 1. Podemos realizar una interpolación. Ahora, ¿cuál va a ser el valor? El valor del factor de utilización que corresponde a n. Este valor se analiza en función a los coeficientes de reflexión. Entonces, los coeficientes de reflexión que se ha calculado, acá tenemos el techo, pared y piso. Siempre se empieza por el techo. El techo nos da 0,7, que es el 70%. La pared nos da 0,5, que es el 50%, y el piso 0,3. Tenemos que encontrar en la tabla estos valores. Entonces venimos acá. Miren, acá nos indica que el techo podría también ser 0,80. Acá nos indica el techo. Acá nos indica el valor del muro y finalmente el valor del piso. Entonces puede ser 0,80, como también el muro podría ser 0,50 y el piso podría ser 0,30. Pero sin embargo, los valores que hemos hallado iniciando del techo hacia el piso son estos: 0,70, 0,50 y 0,30. Entonces, en función a este valor, encontramos este valor que es 0,51. 0,51 se halla en la intersección de 1 y los coeficientes de reflexión. Entonces, y este valor que es 0,51 será el coeficiente de utilización que nos interesa. N es igual a 0,51. Pero acá se hizo una interpolación para 1,02, teniendo un valor de 1,02 y un valor anterior que es 1 y uno superior que es 1,25. 1,25 se halló el valor de 1.02. Entonces, para esto lo que se hace en esta interpolación es encontrar los valores en X y los valores en Y. Los valores en X tenemos X1 que es el inicial y X2 que va a ser el superior. Entre X1 y X2 se encuentra el valor de la incógnita. Se encuentra el valor de la incógnita que va a ser directamente proporcional a Y3, entonces esto es 0,51. Para este caso se ha elaborado este procedimiento de cálculo, que es un procedimiento para hacer una resolución de interpolación, teniendo
un valor anterior y un valor posterior, y teniendo también como dato el valor obtenido, que es K102. Entonces, ¿con qué fin se realiza esto? Si asumimos que el valor es absoluto 102 y venimos acá a la tabla, para 102 no existe, pero sin embargo para uno anterior es 0.51 y para otro posterior, que es 1.25, es 0.57. Se puede realizar una interpolación, y lo que se ha realizado para este caso es la interpolación, y resolviendo esta interpolación con esta ecuación, donde se tiene como incógnita a y, se ha determinado que el valor de y es 0,5148, pero sin embargo finalmente redondeando nos da un valor de 0,51. Es por eso que se asume que y3 es 0,51. Entonces es ese mismo valor. Acá no era necesario realizar la interpolación, pero sí, para su conocimiento, se ha obtenido que el factor de utilización es 0,51. Entonces, tenemos este valor que corresponde a n, que es el factor de utilización 0,51. Posteriormente calcularemos el flujo luminoso total. Tenemos acá la ecuación para el cálculo del flujo luminoso total, que nos indica que el flujo luminoso total será igual a E, que es la iluminación media requerida por el ambiente, multiplicado por la superficie, sobre N, que es el factor de utilización que hemos hallado, y multiplicado por el factor de depreciación. Entonces acá la luminancia media es 500 lux para aulas especiales, multiplicado por la superficie del ambiente, que es 38.5 metros cuadrados, y todo esto dividido entre n, que es el factor de utilización que le hemos hallado, que es 0,51, multiplicado por el factor de depreciación o factor de mantenimiento, que ya hemos hallado, que es equivalente a 0,88. El flujo luminoso total haciendo operación nos da un valor de 42.892 lumens. Ahora bien, posteriormente determinamos el número de luminarias que se requiere para el ambiente. El número de luminarias que se requiere para el ambiente se calculará en función a esta ecuación. El número de luminarias será equivalente al flujo luminoso total sobre el número de lámparas, que es n, el número de lámparas, por el flujo luminoso de la lámpara. Entonces acá, el flujo luminoso total es 42.892. Tenemos en cada punto 2 lámparas. El flujo luminoso de la lámpara es equivalente a 5.240 de acuerdo a la especificación, y nos da un valor de 409. Asumimos que el requerimiento será de 4 puntos. Ahora, para la distribución de luminarias utilizamos esta ecuación. Distribución de las luminarias. Para distribuir las luminarias a lo largo y a lo ancho del local se tienen las siguientes ecuaciones. Número de luminarias en el ancho será igual a la raíz del número total sobre largo por ancho, y el número de luminarias en el largo será igual al número de ancho por el largo sobre el ancho. Utilizamos estas dos ecuaciones. El número de luminarias es 4 sobre la distancia horizontal, que es 7, multiplicado por el ancho, nos da un valor de 1.77, aplicando esta ecuación. Luego el número de luminarias en el largo será este resultado, multiplicado por la distancia horizontal o el largo sobre el ancho, y tenemos 2.25. Este valor podemos redondearlo a 2, y este valor de igual forma
podemos asumir que va a ser 2. Entonces 2 por 2, 4 nos da el número de luminarias. Finalmente, tenemos que realizar la disposición de luminarias. Entonces para esto, para realizar la disposición de luminarias, tenemos que determinar el espacio que debe existir entre luminaria y la distancia también de la luminaria hacia el muro. Entonces acá tenemos una distancia que es la distancia horizontal, que es de d sub x, y otra distancia que va a ser la distancia vertical. Para d sub x será igual el largo sobre el número de luminarias en el largo. Entonces, acá tenemos d sub x será 7, que es el largo, sobre el número de luminarias en el largo. Entonces nos sale 2. 7 entre 2, 3.5. Ahora, para la distancia entre, esta es la distancia entre luminarias, para la distancia entre la pared y la luminaria será 3.5 dividido esta distancia, que es de x, entre 2, y nos da 1.75. De igual forma, para la distancia vertical, dy es el ancho dividido entre el número de luminarias en el ancho. Entonces acá tenemos el ancho, que es 5.5 dividido entre el número de luminarias en el ancho, que es igual a 2, nos da 2.75. Y finalmente tenemos la distancia vertical, que corresponde a d sub y asterisco, que es la distancia entre esta distancia entre la luminaria y el muro. Para obtener será d sub y dividido entre 2. Entonces tenemos acá d sub y, que es 2.75 dividido entre 2, nos da 1.375. Entonces, ya teniendo estos valores, podemos realizar la distribución de las luminarias en función a las cualidades geométricas del ambiente. Entonces, para esto tenemos este ambiente, y de acuerdo a los resultados vamos a hacer la distribución de las luminarias acorde a los datos obtenidos y a la disposición de luminarias requerida.